Voy. Que ya voy. ¿Quién es esta? Ah, eres tú. Pasa, pasa. Cierra la puerta, por favor. Me alegra que hayas podido venir sin sufrir daño alguno. Roma puede ser un poco peligrosa a estas horas de la noche. Posiblemente estarás mirando a tu alrededor y estarás pensando, ¿qué hago aquí a estas horas de la noche en una choza perdida a las afueras de Roma con este hombre que me está hablando? Hoy en Roma Eterna tenemos un programa especial, un programa dedicado al otro lado, a las historias que no se cuentan, relatos de fantasmas, de muertos vivientes, de apariciones en la antigüedad. Hoy Roma Eterna se convierte en un trirreme y zarpa rumbo a lo desconocido, rumbo a lo que hay al otro lado. Cierra los ojos y embárcate conmigo en la galera del misterio. Me gustaría hacerte una pequeña recomendación. Estás ahora mismo en un barco un poco especial que está navegando en aguas, ¿cómo decirlo? ¿Turbias? Un poquito turbias, sí. Así que te recomiendo que no te asomes, no asomes la cabeza por la cubierta si no quieres que algo te coja, algo te muerda, algo te arrastre, en definitiva. Si no quieres que algo te lleve, no te asomes. Porque tenemos un programa muy especial y sería una auténtica lástima que un bicho del inframundo se te llevara. Te he preparado varias historias de fantasmas y de apariciones, porque este tema no es un tema que sea contemporáneo nuestro. Las historias de fantasmas, de apariciones, de muertos vivientes han estado desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano puebla la tierra, han abundado este tipo de historias. Porque el ser humano siempre se ha preguntado qué hay más allá y si se vuelve del más allá. Y en el caso concreto de Roma, te voy a explicar algunos casos referidos por autores clásicos, cuyos textos te dejaré en la comunidad de iVoox, que te sorprenderán porque es posible que hayas visto algunos en las películas o que asocies imágenes de fantasmas que vienen de esa antigüedad. Cuando una persona moría en el mundo grecorromano, su cadáver era incinerado o enterrado según los ritos y su sombra iniciaba un viaje de descenso al mundo subterráneo, al inframundo. Para que ese viaje se pudiera completar con éxito, los vivos tenían que velar, por un lado, por la correcta sepultura de ese cadáver y por hacer los sacrificios dignos de la memoria del difunto. Ese viaje del mundo de los vivos al mundo de los muertos podría no llegar a completarse si te ocurrían una de las tres cosas que te voy a decir ahora. La primera forma en la cual tu viaje se podía ir al garete es si tu cuerpo se quedaba insepulto o no se le hacían los ritos funerarios adecuados. En ese caso, tu cuerpo se ha quedado ahí, no está descansando, no está en el lugar que debería estar, y los espíritus podían verse obligados a aparecerse a los vivos para reclamar lo que es suyo. Oiga, ¿me vas a enterrar o no? El segundo caso en el cual tu viaje se podía truncar es si habías muerto antes de tiempo, antes de lo que el destino había fijado para ti. Por ejemplo, un niño que había muerto sin poder desarrollar su vida, sin poder crecer, sin poder realizar sus objetivos de vida. O una persona que había muerto sin conocer el amor, sin llegar a casarse, sin dejar una descendencia que cuidara de su sepultura. En ese caso, el fantasma podía regresar para disfrutar de lo que la muerte le había arrebatado. Por ejemplo, yo cuando muera tengo previsto volver en modo espíritu para seguir subiendo podcast y para seguir comiendo croquetas. La muerte no me va a quitar las croquetas. El tercer caso en el cual tu viaje al inframundo no se podía completar
Era, por supuesto, te lo estás imaginando, en el caso de sufrir una muerte violenta, ya sea en la guerra o por asesinato. Esto podía provocar que los espíritus de los difuntos no descansaran en paz o que incluso regresaran al mundo de los vivos para buscar venganza o para esclarecer el crimen. Y como me ha gustado este último supuesto, el del espíritu que te ayuda a resolver un crimen, vamos a empezar por ahí. Voy a empezar explicándote la historia que nos cuenta Cicerón en su obra sobre la adivinación. Nos habla de dos arcadios muy amigos, íntimos amigos, que llegaron un buen día a la ciudad de Megara y uno se alojó en casa de un amigo y como no había más sitio, el otro se alojó en una posada. Cenaron, estuvo todo bien, contentos, sin ningún tipo de problema, y se fueron a acostar. Uno de ellos se acostó en casa de su amigo y el otro se acostó, por supuesto, en la posada. Bien entrada la noche, el Arcadio, que estaba durmiendo en casa de su amigo, se despertó y ante sus ojos se encontró al amigo que estaba en la posada. Una aparición. Su amigo le pedía ayuda. Por favor, ayúdame. El posadero me quiere matar. No sabemos si es que discutieron o cualquier cosa, pero su amigo le estaba pidiendo ayuda. Por favor, ayúdame que me van a matar. Ven a la posada. Por favor, ayúdame. El amigo no le hizo nada de caso, se volvió a dormir y al cabo del rato, otra vez, el amigo de la posada le volvió a despertar. Pero en esta ocasión no le pedía ayuda contra el posadero, porque era demasiado tarde. El posadero lo había matado y lo que le pedía era venganza, pues el posadero había arrojado su cuerpo, inerte, a un carro y lo había cubierto de estiércol con el fin de esconderlo y que cuando se llevaran el carro al día siguiente el cadáver se fuera y el crimen quedara impune. El espíritu de su amigo le pedía venganza, no podía ser que ese crimen quedara impune, así que le pidió lo siguiente: estate por favor mañana a primerísima hora ante la puerta de la ciudad de Megara y evita que ese carro salga de la ciudad, porque si ese carro sale, mi asesinato quedará impune. Se despertó el amigo horrorizado ante esa visión y corrió a primera hora de la mañana y se plantó delante de la puerta de Megara. El carro, tal y como había dicho su amigo, se acercó y le dio el alto. ¡Ey! ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas en ese carro? Enséñamelo. La persona que llevaba el carro, pues como no sabía nada, destapó lo que llevaba y allí se encontraron el cadáver del amigo. El pobre hombre que llevaba el carro salió corriendo, horrorizado, no sabía nada, se llevó un susto de su vida. Y el posadero fue detenido y pagó por su crimen. Gracias a la aparición, el crimen no quedó impune. En este caso tenemos la aparición de un espíritu bueno. Lo único que quería era avisarle. Era primero pedirle ayuda, que ahí también, ojo, el otro, que huevón, tu amigo, se te aparece en sueños pidiéndote auxilio, que el posadero le va a matar y te vas a dormir otra vez. Y luego ya se le volvió a aparecer para darle instrucciones con el fin de que fuera castigado el posadero. Seguimos hablando de Cicerón porque también nos habla de lo que le sucedió al poeta Simónides. Simónides, navegando un buen día, desembarcó en una orilla y allí en la playa se encontró un cadáver que estaba ahí tirado de cualquier manera, y lo que hizo Simónides al verlo fue: hombre, no vamos a dejarlo ahí, vamos a enterrarlo. Le dio sepultura, hizo los ritos correspondientes y esa misma noche no te imaginas lo que pasó. El espíritu de ese cadáver se le apareció a Simónides y le agradeció el haberle dado sepultura, y como muestra de agradecimiento le dijo que no se embarcara al día siguiente con su tripulación, que él, por favor, se quedara en tierra. Acto seguido, el espíritu se desvaneció. Al día siguiente, Simónides decidió quedarse en tierra y ese barco naufragó. Toda la tripulación murió y Simónides, gracias a haber hecho caso al espíritu, salvó su vida. En honor de aquel espíritu agradecido, Simónides, en lugar de dedicarle un templo, dedicarle una escultura, dedicarle lo que sea físico, le dedicó un poema, un monumento eterno para un agradecimiento eterno.
Hasta ahora te he hablado de apariciones bien, apariciones de buen rollo. Un espíritu que te quiere avisar de algo, un espíritu que quiere que resuelvas su crimen, un espíritu agradecido. Pero los espíritus no siempre significan buen rollo. Tenemos documentados casos de apariciones que no fueron en absoluto buenas noticias para las personas que las vieron. Por un lado tenemos a Druso. Oh Druso, glorioso Druso, hermano de Tiberio. Cuando estaba persiguiendo al enemigo al interior de Germania y se preparaba para cruzar el río Elba, se le apareció un espectro, una mujer de altura sobrehumana, y le dijo: ¿hacia dónde te encaminas, insaciable Druso? El destino ha determinado que tú no veas todas estas tierras. Vete, puesto que el final de tus trabajos y de tus días ya está aquí. Druso poco después moriría a causa de una enfermedad antes de alcanzar el Rin. Esta historia de Druso nos la cuenta Dion Casio en su Historia Romana, del cual también te pondré el fragmento en la comunidad de iVoox. Y damos el salto de Dion Casio a Plutarco, que en su Vida de Bruto, tras la muerte de Julio César y cuando estaban ya embarcados en la guerra, los conjurados contra Marco Antonio y Octaviano, nos cuenta Plutarco que una noche estaba Bruto descansando en su tienda, como tenía costumbre, no era muy soñoliento. Dedicaba sus noches a meditar sobre estrategias militares, sobre diferentes temas. Y esa noche oyó un ruido que venía de la puerta de la tienda. Y al iluminar con el farol, se le apareció un hombre también muy alto, como en el relato de Druso, que no decía nada. Estaba completamente inmóvil en la tienda. Bruto le preguntó: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y el fantasma le respondió: soy, oh Bruto, tu mal genio. Ya me verás en Filipos. Bruto le respondió: te veré. Y el fantasma desapareció. En Filipos se enfrentaron las tropas de Marco Antonio y de Octavio contra las fuerzas de Bruto y Casio. Las fuerzas de Bruto vencieron en un primer embate, pero antes de la segunda batalla, del segundo choque, esa noche se le volvió a aparecer el fantasma. Y Bruto entendió que su momento había llegado. Se lanzó como loco desesperadamente al peligro en esa batalla. No murió peleando, sino que después, tras la derrota, se arrojó de pecho contra su espada y de ese modo perdió la vida. Las historias de fantasmas no eran en absoluto ajenas a los romanos ni a los griegos. Las historias del inframundo se cuentan desde que el mundo es mundo, prácticamente. El ser humano siempre ha tenido miedo a lo que hay más allá, por lo que se esconde tras el velo que separa la vida de la muerte. Pero hay veces en las que ese velo pasa de ser unidireccional a ser bidireccional y los muertos regresan a la vida. No como espíritus, sino ellos mismos en carne y hueso. Tengo aquí un pergamino con una historia, la historia de un tal Flegón de Trales, que al parecer fue un liberto de Adriano, que vivió en el siglo II después de Cristo, y en su obra sobre los prodigios nos habla de cosas extrañas que él había vivido o le habían referido. Hallazgos de huesos gigantescos, nacimientos monstruosos y, sobre todo lo que más os interesa, historias sobre aparecidos y resucitados. Flegón de Trales no es otro que el autor de la historia de muertos vivientes más famosa de la antigüedad. Para explicarla tenemos que viajar a la ciudad de Anfípolis. En esta ciudad nos cuentan que vivía una joven llamada Filinión, que por desgracia había muerto repentinamente apenas celebrada su boda. Sus padres, Demóstrato y Caritó, seguían todavía sumidos en un profundo dolor, en una profunda pena por su desgracia, 6 meses después de la muerte de Filinión. A Anfípolis llegó un joven llamado Mácates, un viajero que estaba de paso por la ciudad y que se hospedó en casa de Demóstrato y Caritó. Todo fue bien hasta que una noche la nodriza de la familia
Se acercó a la habitación del huésped por si necesitaba cualquier cosa y vio a una mujer sentada junto a Mácates. Y esa mujer no era otra que la difunta Filinión. Rápidamente, la nodriza llamó a Demóstrato y a Carito para que se levantaran y acudieran a ver a su hija, que estaba viva, que estaba ahí, estaba con el huésped, estaba con Mácates. Carito no hizo caso a la anciana nodriza, le dijo que estaba loca, que se marchara, pero la anciana no se rindió, la anciana sabía lo que había visto. Al final, a causa de la insistencia de la anciana nodriza, Carito acudió a la habitación a ver qué pasaba, pero al llegar vio que era demasiado tarde, ambos estaban dormidos, la mujer que supuestamente era Filinión y Mácates dormían y no se podía saber si eran ellos. Yo los hubiera despertado, pero Carito no lo hizo. Carito pensó que lo mejor era esperar a la mañana siguiente para así sorprender a la mujer al levantarse o para interrogar a Mácates. Al día siguiente, Carito fue a la habitación donde se alojaba Mácates, pero la muchacha ya no estaba. Carito le rogó a Mácates que le dijera la verdad y le preguntó si esa mujer, esa joven que había estado con él esa noche, era su difunta hija Filinión. Le rogó que le dijera la verdad, se abrazó a sus rodillas. Era una madre buscando respuestas. Mácates le dijo que sí, que la joven con la que había estado se llamaba Filinión y que le había dejado en prenda la noche anterior un anillo de oro y una banda para el pecho. Carito entonces rompió a llorar y empezó a gritar. Había reconocido los objetos. Eran objetos de Filinión, de su difunta hija. Mácates se quedó en shock. Has pasado la noche con alguien, imagínate que al día siguiente te viene su madre y te dice, oye, que esta persona con la que has estado, que lleva 6 meses muerta, pues te quedas un poco locker. Mácates le dijo que no se preocupara, le dijo a Carito que si Filinión volvía, que irían donde ella. Llegó la noche y Filinión volvió a aparecerse. Mácates estaba flipando porque había bebido con ella, había cenado con ella. No nos cuentan más, pero posiblemente había hecho más cosas con ella. Queriendo llegar al fondo de todo este asunto, envió criados a escondidas para que avisaran a los padres de Filinión, y estos, al llegar, comprobaron que era su hija, y entonces se precipitaron sobre ella, a abrazarla, a tocarla. Filinión, hija mía, estás viva. Entonces Filinión habló y le dijo a sus padres que ella solo quería pasar 3 noches tranquilamente con Mácates, con ese huésped, que no hacía ningún mal, pero por su culpa, por interrumpir estos días, tenían que renovar su luto, y ella volvería al reino de los muertos. En ese mismo momento se convirtió en cadáver y se tumbó sobre la cama. Sus padres la abrazaron y la casa se llenó de gritos, tumulto, de lamentos. La noticia se difundió por la ciudad y la multitud se congregó durante aquella noche ante la casa, obligando a que las autoridades velaran para que no se produjeran disturbios. Imagínate la avalancha de gente curiosos a ver qué está pasando. Un zombie, un muerto viviente. Ha venido Filinión de nuevo. Al amanecer se celebró una asamblea en el teatro de la ciudad y se tomó la decisión de dirigirse en primer lugar a la tumba de la joven, a ver qué está pasando aquí. En cuanto abrieron la cámara funeraria de la familia, vieron los cadáveres de los parientes difuntos, pero en el lugar en el que debía haber estado el cuerpo de la joven Filinión encontraron un anillo de hierro y una copa dorada que Mácates había dado a Filinión como regalo el primer día de su relación. Los que habían visto la cámara vacía se presentaron en casa de Demóstrato para comprobar si el cadáver estaba allí, cosa que era cierta, estaba allí tumbado todavía el cadáver de Filinión. Se volvió a convocar otra asamblea y los nervios estaban a flor de piel, la gente estaba asustada. Se había levantado, Filinión se había levantado de su tumba y había estado de fiesta, no estaba muerta, estaba de parranda con Mácates. Entonces apareció un adivino llamado Hilo, que ordenó que la joven fuera enterrada fuera de los límites de la ciudad y que se hiciera un sacrificio expiatorio a Hermes Tonio y a las Euménides, además de otros ritos de purificación. Así lo hicieron y Filinión volvió a descansar en paz. Pero Mácates, desesperado y profundamente enamorado de Filinión, se quitó la vida. Este relato pone los pelos de punta porque en ningún momento Mácates sabe
que está con un muerto viviente. Filinión ha vuelto para intentar disfrutar del amor que le fue arrebatado por la muerte. Murió recién casada y no pudo disfrutar del amor. Ella solo quería ser amada y solo quería amar. Flegón nos cuenta otra historia de muertos que vuelven a la vida, pero en este caso en la batalla que tuvieron los romanos contra Antíoco III el Grande en las Termópilas en el año 191 a.C. Una vez derrotado el ejército de Antíoco, cuando los romanos estaban retirando a sus caídos, recogiendo los cadáveres y recogiendo también el botín, un guerrero sirio llamado Búplago, que había combatido con nobleza, se levantó tan tranquilamente, se levantó de entre los muertos con 12 heridas, hecho polvo el pobre hombre, y se presentó tan pancho en el campamento romano. En ese momento les recitó un oráculo advirtiéndoles de que no despojaran al ejército vencido. Y tras acabar de hablar, cayó, muerto. Los generales romanos convocaron una asamblea para tratar sobre la aparición y decidieron enterrarlo después de haberlo quemado, purificando también el campamento y haciendo sacrificios a Zeus, protector de males. Damos un giro de timón a esta galera del misterio para pasar a hablar de casas encantadas, lugares en los cuales se quedan atrapados los espíritus, ya sea porque allí sucedieron cosas extrañas, muertes violentas o fenómenos que provocaron que el espíritu se quedara allí atrapado, como he dicho antes. Muertes antes de tiempo, cadáveres insepultos o muertes violentas que exigen venganza. No podía faltar, es posible que te lo estés imaginando, no podía faltar la historia de casas encantadas más famosa de la antigüedad clásica. Es la historia que Plinio el Joven le cuenta a su amigo Licinio Sura en el año 107 después de Cristo. Esta es una carta seria en la cual Plinio le explica 3 casos de apariciones a su amigo Sura. El primero, el caso de Curcio Rufo, al que se le apareció una mujer de descomunal tamaño que le reveló su futuro, como a Druso. Cuenta también un caso que le sucedió a sus propios esclavos y nos cuenta la historia de la casa encantada de Atenas. Y me vas a permitir que te lea y que te interprete, te resuma, te lo cuente con mis palabras, como si yo fuera el propio Plinio, que le escribe la carta a Licinio Sura. Nuestro tiempo libre nos proporciona la ocasión, a mí de aprender y a ti de enseñarme. Así pues, me agradaría muchísimo saber si tú crees que existen los fantasmas y si tienen figura propia y alguna fuerza sobrenatural, o si, por el contrario, no tienen consistencia ni realidad y adquieren una apariencia a partir de nuestro propio temor. Yo estoy obligado en principio a creer que ellos existen, por lo que he oído que le sucedió a Curcio Rufo. Cuando todavía era un hombre de poco relieve y casi desconocido, había formado parte del séquito del procónsul de la provincia de África. Al atardecer de un día en el que paseaba por el pórtico de su casa, se le apareció una figura de mujer de una altura y de una hermosura sobrehumanas. Ante su temor le anunció que ella era el espíritu de África y que venía a predecirle el futuro. Él regresaría a Roma, donde desempeñaría importantes cargos públicos y luego, investido con la suprema autoridad, volvería a la misma provincia, donde encontraría la muerte. Todas las predicciones resultaron ciertas. Además, se cuenta que al llegar a Cartago y bajar de la nave, la misma figura le salió al encuentro en la orilla. Ciertamente, habiendo caído enfermo, pronosticaba el futuro por el pasado y la adversidad por sus éxitos previos, y abandonó la esperanza de recuperarse, aunque ninguno de los suyos la había perdido. Ahora considera, si no es más terrible y no menos asombroso, el relato que te voy a exponer según me lo contaron. Había en Atenas una casa grande y espaciosa, pero de mala fama y peligrosa para vivir en ella. En medio del silencio de la noche, cuentan que se oía el sonido del hierro, y si escuchabas más atentamente, el ruido de cadenas, primero lejos
luego más cerca, y después aparecía un espectro, un anciano extenuado por la delgadez y la suciedad, con una larga barba y cabellos hirsutos, que llevaba grilletes en las piernas y cadenas en las manos que movía al caminar. Por ello los ocupantes pasaban en vela a causa del miedo unas noches terribles y siniestras. La falta de sueño conducía a la enfermedad y al crecer el miedo a la muerte, pues incluso durante el día, aunque el espectro se había marchado, su imagen permanecía clavada en sus pupilas y el temor permanecía más tiempo que las causas de ese temor. Es por ello que la casa quedó desierta, condenada a la soledad y abandonada por entero al espectro. Sin embargo, fue puesta a la venta, por si alguien que no tuviese conocimiento de tal maldición quisiese comprarla o alquilarla. Un buen día llegó a Atenas el filósofo Atenodoro. Leyó el anuncio y cuando escuchó el precio, como la baja cantidad le parecía muy sospechosa, pregunta y se entera de toda la verdad, pero a pesar de ello, mejor diría, precisamente por ello, alquila la casa. Atenodoro sabía muy bien dónde se metía. Cuando empezó a oscurecer, ordena que le sea preparado un lecho en la parte delantera de la casa, pide unas tablillas, un estilete y una lámpara y envía a sus sirvientes al fondo de la casa. Él mismo se concentra por completo, mente, ojos y manos, en escribir, para que su mente, al no estar desocupada, no oyese falsos ruidos ni se inventase vanos temores. Al principio, como siempre, el silencio de la noche, pero después, golpes sobre hierro y el arrastrar de las cadenas. Él ni levantaba los ojos, ni dejaba de escribir, sino que se concentraba aún más en el trabajo y en mantener sus oídos sordos. El estruendo continuaba creciendo. Se aproximaba y se oía como si ya estuviese en el umbral, como si ya estuviese dentro de la habitación. Levanta la vista, mira y reconoce al espectro que le habían descrito. Allí estaba, de pie, y hacía señas con un dedo como si le llamase. Atenodoro, por su parte, le hace señas con la mano de que espere un momento, y de nuevo se inclina sobre las tablillas y el estilete. El espectro, mientras tanto, hacía resonar sus cadenas por encima de la cabeza mientras escribía. Atenodoro a lo suyo. Atenodoro con un cuajo increíble, haciéndole esperar al fantasma, mientras él seguía escribiendo. De nuevo levantó la vista y vio que el espectro hacía el mismo signo que antes. En ese momento, Atenodoro coge la lámpara y le sigue. El espectro caminaba con paso lento, como si le pesasen las cadenas. Al salir al patio de la casa, el espectro se desvaneció repentinamente, abandonando a Atenodoro. Una vez solo, este arranca unas hierbas y hojas y las coloca en el lugar como una señal. Al día siguiente, se dirige a los magistrados y les pide que ordenen realizar una excavación en ese lugar. La sorpresa para todos fue mayúscula cuando se encontraron unos huesos incrustados y mezclados con las cadenas que el cuerpo putrefacto por la acción del tiempo y la humedad de la tierra había dejado desnudos y consumidos por los grilletes. Los huesos fueron recogidos y se les dio una sepultura pública. En lo sucesivo, la casa se vio libre de los manes, debidamente sepultados. Ciertamente, tengo fe en lo que afirman estos hechos. Por mi parte, yo puedo añadir a estos otro relato más. Tengo un liberto que es hombre de cierta cultura. Cuando reposaba con su hermano menor en el mismo lecho, le pareció ver a alguien sentado en su propio lecho y que acercaba unas tijeras a su cabeza, y que incluso le cortaba algunos cabellos de la parte alta del cráneo. Cuando se hizo de día, se encontró con la coronilla rapada y sus cabellos esparcidos por el suelo. Poco tiempo después, otro hecho semejante confirmó el primero. Un joven esclavo estaba durmiendo junto con otros en el dormitorio a ellos reservado. Entraron entonces por la ventana, vestidos con túnicas blancas, dos hombres, que cortaron los cabellos al muchacho mientras dormía y se marcharon por donde habían venido. La luz del día mostró también a este con el pelo cortado y los cabellos esparcidos a su alrededor. Ningún acontecimiento notable siguió a estos hechos,
excepto el de que no fui llevado ante los tribunales, como habría ocurrido si Domiciano, en cuyo reinado habían ocurrido estos fenómenos, hubiese vivido más tiempo. Pues entre los papeles de su escritorio se encontró un libelo contra mí, entregado por Caro al mismo emperador, de lo que se puede conjeturar que como los acusados tenían la costumbre de dejarse crecer el cabello, los cabellos cortados de mis esclavos habían sido una señal de que el peligro que me amenazaba se había alejado. Por ello, te ruego que apliques tu sabiduría a la solución de este enigma. Es una cuestión que merece que reflexiones sobre ella cuidadosamente y durante mucho tiempo, y yo tampoco me considero indigno de que me hagas partícipe de su sabiduría. Puedes también argumentar en un sentido y en otro como acostumbras, aunque poniendo más énfasis en uno de ellos para no despacharme en suspenso e inseguro, cuando la razón de pedirte tu opinión ha sido precisamente el deseo de salir de mis dudas. Adiós. Y hasta aquí ha llegado el viaje de la galera del misterio. Pero para ti el viaje no ha hecho más que empezar, porque me parece que no te has dado cuenta de dónde estás ni de quién soy realmente. Como tampoco te has dado cuenta de que no hemos estado solos en ningún momento. Permíteme que me presente. Soy Caronte, y soy tu guía en el viaje que estás emprendiendo desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Sí, has oído bien. Tu lugar ya no está entre los vivos. Justo al salir de Roma, te sorprendió un tremendo hachazo y tu cuerpo está ahí, en el campo, tirado. Espero que te encuentren rápido porque si no, tu viaje va a ser muy largo. Y no te vayas sin pagar. Y con este girito que emocionó a Spielberg, acaba el programa de hoy, el programa dedicado al Halloween, al nuestro Halloween, porque la festividad de los muertos, la Lemuria romana, era en mayo. Así que como el programa encajaba con el 31 de octubre, he dicho, vamos a dedicarle un programa a recopilar historias de miedo, historias de terror de la antigüedad. Aunque el terror es relativo, porque sí que puede darte un poquito de susto estas cosas, estas historias, pero cuando escarbas en el fondo, el miedo se aleja y encuentras la razón por la cual esta historia se cuenta. Por ejemplo, el fantasma de la casa de Atenas puede dar mucho miedo, pero en el fondo era una persona que quería descansar en paz. Estaba mal enterrada. Solo quería descansar en paz, no quería matarte ni quería nada. Lo que pasa es que un fantasma pues te asusta. La forma en la cual se presenta no es amable, te asusta. No son bonitos a la vista, por lo tanto, hace falta alguien de un cuajo un poco especial para llegar a conocer el motivo por el cual estás ahí. Atenodoro tenía los huevos como cocos. Estoy escribiendo y me viene un espectro de estos y me falta campo para correr. Pero vamos. Y disparado me voy. Tremendo espectro, me voy. Y ahora voy bajando la música, la voy quitando. Fuera música. Porque nos adentramos en la sección del final, en la sección en la cual yo te hablo directamente sin guión, desde el corazón, y en la cual te comento las novedades del podcast. A partir de este programa, Roma Eterna se incorpora a las legiones de iVoox, a las tropas del podcasting en iVoox, y se adhiere al programa de iVoox Originals. Esta adhesión a iVoox Originals tiene dos consecuencias. La primera es la profesionalización, un poquito más, un pasito más a la profesionalización del podcasting. El trabajo que está haciendo iVoox para apoyar a los podcasts es realmente de agradecer y nos permite soñar con, quizá, en un futuro poder dedicarnos a esto, a poder explicarte historias y hablarte de cosas fantásticas y maravillosas a tiempo completo. Te puedes imaginar lo que eso supondría, la dedicación exclusiva. Imagínate a tu podcaster favorito, no te hablo de mí, te hablo de el que te imagines a tu podcaster favorito. Tu programa favorito. Imagínate que esa persona o ese grupo de personas se pudieran dedicar exclusivamente a traerte el mejor podcast posible. Esto lo está intentando hacer posible iVoox
con el programa de iVoox Originals. Esa es la primera consecuencia de la inclusión de Roma Eterna en el programa de Originals de iVoox. La segunda, solo se va a poder escuchar Roma Eterna a través de iVoox. He subido un audio exclusivo para las personas que escuchan el podcast desde otras plataformas para informarles de lo que sucede, y esto me va a permitir resolver esa duda que tenía durante varios programas y me has escuchado los últimos programas. Yo estaba barruntando la manera de poder ofrecerte contenido multimedia, más allá de los programas en audio, más allá de mi voz. Quería ofrecerte mapas, discursos, textos, ir más allá, hacer el metapodcasting. E iVoox tiene una cosa muy buena, que es la comunidad de iVoox. La comunidad de iVoox lo que permite es que yo pueda, a todos los suscriptores, ya sean de pago o gratuitos, que eso no va a cambiar, eso ya te lo digo, no va a cambiar. Si quieres pagas y si no, no pagas y lo disfrutas gratis. Roma Eterna es gratuito. Eso permite que la gente que se haya suscrito al canal pueda ver mis publicaciones, las publicaciones que yo haga en esa comunidad. Ahí subiré mapas, extractos de audio, los discursos, los textos del programa de hoy también los subiré allí. Eso lo que hace es unificar todo en una misma plataforma. Porque no tienes por qué seguirme en Twitter, ni tienes por qué seguirme en otras plataformas que no sea el propio podcast. Porque al fin y al cabo Roma Eterna es un podcast y aunque la cuenta de Twitter es el pozo de memes muy divertida, la materia troncal de Roma Eterna es el podcast, es la voz, es el medio sonoro. Con lo que eso me permite que ya que estás ahí y ya que te has puesto iVoox, y te agradezco infinitamente, si te has instalado iVoox solo para escuchar Roma Eterna, te lo agradezco infinitamente y más, te permite tener en un mismo sitio todo lo que yo te quiero ofrecer. Y ni Telegrams, ni Twitters, porque también había pensado en hacer un canal de esos de Telegram de difusión para hacer las cosas. Mucho lío. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a ser racionales y sencillo para poder conquistar el mundo. Como los romanos, sencillo, pim, pam, ¡pum! Y a conquistar el mundo. Pues aquí igual. Sencillo y directo. Pero el podcast no va a cambiar. El podcast va a seguir siendo gratuito. Si quieres puedes apoyar mensualmente el podcast desde 1,49 al mes. Y yo agradezco profundamente a la gente que está apoyando, los titanes que están apoyando. Es la guardia pretoriana del podcast, tanto la gente que está apoyando mensualmente como la gente que a través de la plataforma Ko-fi me envía chupitos de garum. Esa gente tiene un lugar en el panteón de héroes y leyendas de Roma Eterna. Pero aparte de eso no va a cambiar el contenido, no va a cambiar nada. Tú vas a poder acceder siempre y la comunidad te llegarán, y si te suscribes gratuitamente, por supuesto, te llegarán los mensajes de la comunidad de iVoox y los avisos que yo te vaya mandando. Todo en un mismo lugar. Todo con la máxima comodidad y cada 15 días un nuevo programa, salvo que yo te diga lo contrario a través de esa comunidad, salvo que me pase algo. Cada 15 días Roma Eterna estará ahí para darte tu dosis de cosicas romanas. Tu dosis de cosicas de la antigüedad, de pimba y de buen humor y de buen rollo y siempre intentando traerte la mejor documentación, la mejor información. Y si en algún momento nos equivocamos o en algún momento tenemos algo inexacto, que puede pasar, somos humanos y no somos en absoluto, yo no soy en absoluto un dios de la historia, ni vengo aquí a sentar cátedra ni a dar clases de nada. Si en algún momento nos equivocamos, por supuesto, agradecería infinitamente, siempre con respeto y educación. Oye, Iván, que aquí te has colado. Pimba. Somos todos humanos y todos nos equivocamos y todos cometemos errores y todos tenemos aciertos. Espero que te haya gustado este programa especial, este programa diferente, que es un poco más de ficción sonora. He tirado un poco más de edición de FX. Si te has fijado, es un poco diferente. Espero que te haya gustado este programa, estas cosillas misteriosas, esta galera del misterio, que es, por supuesto, un homenaje a la nave del misterio de Iker Jiménez. Un abrazo desde aquí, por si hubiera la casualidad de que lo escuchara el podcast. Un saludo y un abrazo. Como te he dicho, en iVoox, en la comunidad de iVoox, iré poniendo, no el mismo día a todos, porque puede ser un poco avasallamiento, pero iré poniendo durante estos días todos los relatos que he referido aquí, te los pondré completos. Se abre ahora para Roma Eterna una nueva etapa en la cual no te va a cambiar nada, el contenido va a ser el mismo, vamos a ir avanzando por la República, el siguiente programa va a ser dedicado al cursus honorum, va a ser dedicado a las magistraturas durante la República. Vamos a hacer un repaso de cómo un romano podía llegar, romano de clase alta por supuesto, podía llegar a las magistraturas máximas del Estado, qué fases tenía que superar, qué tenía que hacer. Vamos a hacer un pequeño repaso de eso y poco a poco nos iremos embarcando en la República, iremos avanzando.
siempre con el mismo estilo, sentido del humor, el contenido sea gratuito, el contenido que haya extra, que igual lo hay en un futuro, no será en absoluto contenido que afecte al seguimiento del podcast, ya sabes, no creo en oyentes bien y oyentes mal, oyentes plebeyos y oyentes patricios, pero sí que algo extra me estoy planteando para la gente que está ahí dándolo todo y aportando. Que sí, 1,49€, pero es tu 1,49€. Lo podías estar disfrutando comprándote un refresco o un café o un croissant, pero lo has dedicado a mi podcast y eso hace que ese 1,49€ sea como si fueran 1.500 euros. Porque es importante, tu euro es importante, tu apoyo es importante. Sin tu apoyo que me estás escuchando, este podcast no existiría. Así que vamos a darlo todo en los siguientes programas para que valga la pena, para que el hecho de que tú te instales iVoox solo para escucharme o el hecho de que destines 1,49€ a que esto se mantenga vivo, valga la pena. Madre mía, qué intensidad, ¿no? Qué intensidad todo. Lo dicho, me repito más que el ajo. En esta sección, si es la primera vez que me escuchas, en esta sección me repito más que el ajo, porque como ya vengo calentito de la grabación, voy a tope y esto sin cortar. Esto es puro 100%, lo que suelto. Como siempre, puedes seguirme si quieres en Twitter, @RomaEternaFM, puedes escribirme por mail, romaeternapodcast@gmail.com, puedes incluso tus comentarios en iVoox, que a veces no los contesto todos porque no me da tiempo, pero intento contestar. Siento si me has escrito un mensaje ahí y has dicho, pero qué borde que no me contesta, lo siento, no ha sido queriendo. Es porque no me da la vida entre el trabajo, el podcast, todo, no me da. Y espero que te cuides, que los tuyos estén bien, que tengas cuidado, que hoy más que nunca está la cosa peligrosa ahí fuera. Voy a poner la música ya, que vaya sonando, porque te espero en 15 días, no faltes. Pasaré lista. Te espero en 15 días en el siguiente programa de Roma a Eterna.